Presenta este programa Fundación Salud Uruguay. A partir de hoy y todas las semanas a través de la pantalla de A+B, ingresaremos a sus hogares haciéndoles llegar toda la información y las herramientas necesarias que nos permiten tener una vida sana y saludable. Tenemos el honor de recibir por primera vez en Hablemos de Salud al doctor Rolando Biotti y a la química Anita Herber, directores de CETAE, Centro de Tratamiento de Alta Especialización que brinda servicios de atención ambulatoria, integral y especializada a pacientes oncológicos. Hablaremos sobre el proyecto de ley presentado en el Parlamento por la diputada Valentina Rapela para los pacientes celíacos. Con Lisette Collazo Berens, vicepresidente de ACEPO, nos informaremos sobre dicha institución y la necesidad de mejorar el tratamiento de los pacientes con VIH. Abordaremos con el psicólogo Agustín Menéndez relaciones interpersonales en el mundo acelerado y con la doctora Mariana Faguagua, una de las afecciones de nuestra piel, las manchas o la hiperpigmentación. Conversamos además con Gabriel Melgarejo, administrador de clínicabracket.com.uy, sobre el funcionamiento y servicios de la misma. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy con los titulares de las noticias de nuestro segmento Noticias en Salud con Acar Daniel Pérez. Hola a todos, muy buenas noches y es un gusto presentarles los titulares para el día de hoy. El Ministerio de Salud Pública prevé la adquisición de 600.000 vacunas contra la gripe para la campaña 2017. Uruguay tiene la tasa más alta de Latinoamérica en curación de cáncer infantil de la Unión Internacional contra el Cáncer. El Sindicato Médico del Uruguay fue elegido representante por Latinoamérica en el Consejo de la Asociación Médica Mundial por el periodo 2017-2018. Excelentes noticias, por suerte, para todos los ciudadanos, y los dejo con Ana María Rodríguez y nuestro invitado del día de hoy. Bueno, tenemos el placer y el honor de recibir en este ciclo 2017 de Hablemos de Salud a los directivos del Centro CETAE, al doctor Rolando Biotti y a la química Anita Herber. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerlos aquí en nuestro programa, compartiendo junto a ustedes durante varias semanas un ciclo de información donde tanto yo como cada uno de los televidentes se va a informar y a educar en lo que se refiere a la quimioterapia a través del Centro CETAE. Antes que nada me gustaría que nos definieran qué es CETAE y cómo se inició, cómo se originó esta idea de armar este centro. CETAE es un centro que se crea hace 6 años más o menos, en base a una idea que tiene muchos años de dar vueltas en las cabezas nuestras, viendo en el trabajo clínico cómo se gestionaba la medicación de alto costo. Los medicamentos oncológicos son medicamentos de muy alto costo para nuestro país y para el resto del mundo. Y nosotros en la práctica médica veíamos que se desperdiciaba mucha cantidad de medicación que podía ser reutilizada por otros pacientes. Nos fuimos reuniendo, maduramos la idea y empezó a surgir la idea de fraccionar la medicación de alto costo y generar a través de un software inteligente una agenda que permitiera citar a los pacientes que tengan en común medicamentos costosos y poder suministrar lo que iba sobrando de cada uno de los tratamientos a un cuarto o a un quinto que lo precisase y no tuviera los medios. Esa es una idea
que empezó a ser el motor de todo esto. Tuvimos el desafío primero de generar un software que para lo que son los tratamientos oncológicos realmente era un desafío, porque los tratamientos tienen un plazo determinado, y había que encontrar la forma de citar a los pacientes en ese plazo que utilizaran esa medicación. Y bueno, pero con... O sea que se creó basándote en una necesidad, por así decirlo. En una necesidad que está todavía, que existe hoy. Por supuesto que sí. Dado que la medicación de alto costo no es alcanzable para la mayor parte de los que así la requieren. Ya tocaremos a fondo ese tema, doctor. Referente a lo que es el centro CETAE, ¿cuáles son las áreas que abarcan, qué servicios prestan y de qué manera, ¿no? Bueno, el centro tiene varias áreas, obviamente un hospital de día, que es donde se administra la medicación a los pacientes, acorde a la indicación que ha tenido de su médico prescriptor. Un área de reconstitución y fraccionamiento de citostáticos, de la cual puedo hablar con soltura porque es mi área, y un área administrativa y de gestión que está centralizando todo el centro en base a un sistema informático desarrollado por CETAE, para el cual originariamente inclusive tuvimos apoyo de la ANI como proyecto de alto impacto. Ese software fue desarrollado y en base a él tenemos una gestión inteligente tanto de los pacientes como de todos los recursos que se manejan en CETAE, optimizando el aprovechamiento. Nos da datos de trazabilidad, por ejemplo, para los fármacos que usamos, toda la información de los pacientes, etcétera, que ya hablaremos en su momento, ¿verdad? La pregunta va para cualquiera de los dos. ¿Cómo ustedes hablan de un hospital de día? ¿Cómo funciona este hospital? ¿Quién tiene acceso al mismo? Hoy el CETAE es un centro privado. Nosotros funcionamos dentro del hospital italiano porque era el único hospital que podía alquilar un local para poder instalarlo. A su vez, nosotros conveniamos con el hospital la posibilidad de hacer uso de su infraestructura, radiología, laboratorio, para poder cumplir mejor con los tratamientos de los pacientes. Y estamos abiertos, nosotros funcionamos en este momento con Universal, que es el dueño del hospital italiano y que manda a sus pacientes oncológicos a CETAE, pero también tenemos seguros y pacientes privados que están viniendo del Sirio libanés porque se dan cuenta que los tratamientos acá se pueden hacer con muy buen nivel, acorde con lo que el paciente exige, y tenemos algunos pacientes privados también que vienen del exterior a hacer ese trabajo, o sea, uruguayos que en principio se estaban tratando en el exterior y que lo vienen a hacer a Uruguay. Independiente de eso, están apuntando también, Anita, a llegar al interior del país con los servicios de CETAE. Concretamente, como decía el doctor, CETAE es un centro privado que lo que hace es vender el servicio, tanto de administración de quimioterapia como inclusive la reconstitución y fraccionamiento de citostáticos. Entonces, digamos, desde el momento de su creación, nosotros pensamos primero desarrollar una unidad que pueda ser una unidad de gestión modelo en cuanto a quimioterapia, que pueda reproducirse en otros lugares, como podría ser el interior del país, que acorde al relevamiento que oportunamente hemos hecho y además información que hemos recabado, podría ser, aportaría mucho para los pacientes que lo necesitan. Para cerrar el segmento por el día de hoy, porque de lo que es CETAE creo que vamos a precisar varios programas solamente para saber
todo lo que contiene. Si nos referimos a un paciente oncológico que tenga la necesidad de acercarse a recibir la quimioterapia, ¿cómo es el tratamiento del hospital en día en sí? Muy brevemente, que me la puedan explicar. Nosotros casi siempre tomamos el paciente derivado de otro médico que da una indicación con un protocolo determinado de acuerdo a la patología del paciente. Y bueno, respetamos absolutamente lo que el médico tratante decide. Cuando hablemos un poco más de cómo funciona el CETAE, nosotros trabajamos siempre con un médico oncólogo de guardia, un químico en el momento que se está suministrando la medicación, aparte del personal de enfermería, lo que da seguridad al tratamiento. Pero tenemos una segunda etapa de seguridad, que es el propio software, que compara el protocolo del médico tratante con protocolos de base que nosotros tenemos y que revisamos cada 3 meses. Y cuando hay algún error de transcripción o algún error de cálculo por parte del médico, que es muy frecuente que eso ocurra, enseguida el software nos avisa y nos comunicamos con el médico tratante para ver si el protocolo está de acuerdo con el deseo del médico o simplemente fue un error humano que hay que salvar. Y bueno, el médico nos dice si quiere que seguimos en lo que él indicó o lo corrige. Pero siempre nos basamos en una derivación de un médico hacia el centro, con la garantía de que estamos trabajando siempre en base a seguridad del paciente. Bueno, yo les doy las gracias por hoy, por estar aquí. Continuaremos este tema. Les cuento que tengo 1.000.000 de preguntas, pero creo que podríamos iniciar el tema la semana próxima en lo que nos está quedando hoy y que tú mismo decías, cuál es el funcionamiento exacto y todas las patitas, digamos, que tiene el CETAE dentro de lo que es la información general, porque seguramente después abarquemos área por área, ¿les parece? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora más que nunca, Uruguay contra el Aedes aegypti. Evitemos que se propague el mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y el virus Zika. Para esto es muy importante que des vuelta todos los recipientes con agua. Usar repelente siempre, sobre todo si te vas de viaje. Y ante una fuerte fiebre y dolor articular, consulta urgente a un médico. Ahora más que nunca, Uruguay contra el Aedes aegypti. Es una campaña del Ministerio de Salud y Presidencia de la República.